Buenos días con cada uno. Nuestro tema de hoy es la acentuación diacrítica, pero antes te doy las siguientes indicaciones. 1. No vas a copiar la teoría o el tema que vamos a desarrollar. 2. Te voy a mandar una hoja de actividades donde hay 2 preguntas. La pregunta 1 lo vas a desarrollar en el cuaderno y la pregunta 2 lo vas a desarrollar en una hoja aparte y lo vas a adjuntar en tu folder. 3. La hoja de actividades, es decir, la pregunta 1 y la pregunta 2, me lo vas a enviar a mi correo ya desarrolladas en la fecha que te indico. 4. Te voy a evaluar la puntualidad, la presentación, la ortografía, la caligrafía, el contenido, la originalidad y la creatividad. La acentuación diacrítica. ¿De qué se encarga esta acentuación? Existen palabras que se escriben igual y se pronuncian igual, pero tienen una doble función. Entonces, la acentuación diacrítica se va a encargar de diferenciar esas palabras que tienen la misma forma, pero tienen otra función. Y entre ellas tenemos a los monosílabos. Antes vamos a considerar algunos términos, como por ejemplo, ¿qué es la tilde? ¿Qué es el acento? ¿Qué es un monosílabo? Como ustedes saben, la tilde es una rayita oblicua que se ubica sobre una vocal y está sujeto a las reglas de tildación. El acento viene a ser la mayor fuerza de voz que tiene toda palabra, y ese acento existe en 2 clases, que es el acento prosódico y el acento ortográfico. Cuando hablamos de acento prosódico, se refiere justamente a esa mayor fuerza de voz que tienen todas las palabras. Y cuando hablamos de acento ortográfico, nos estamos refiriendo a la tilde. Ahora, ¿qué es un monosílabo? Un monosílabo son aquellas palabras que están constituidas por una sola sílaba. Esos monosílabos son los que no se tildan por ninguna forma o manera. Pero la tilde diacrítica es la que va a diferenciar a ese grupo pequeño de monosílabos que sí se tildan porque tienen doble función. Por ejemplo, tengo, de acuerdo a las sílabas que tiene cada palabra, recibe un nombre. Monosílabos, por ejemplo, pan, sol, fe, sal, mar. Solamente tienen una sílaba y esa sílaba forma una palabra. Bisílabo serían aquellos que tienen 2 sílabas. Palabras como por ejemplo panes tiene 2 sílabas, panes. Solar lo mismo o silla. Trisílabos, ¿por qué? Porque la palabra está compuesto por 3 sílabas, como en panera, soledad o sillita. Tetrasílabos, aquellos que tienen 4 sílabas, por ejemplo, panadero, solitario, librería. O también hay palabras que están constituidos por 5 sílabas, como se llaman los pentasílabos, como por ejemplo, Constantinopla, mercadería, en fin. Ahora, nuestro punto de referencia es los monosílabos. En el grupo de monosílabos, por ejemplo, pan, sol, fe, sal, mar, no tengo ningún problema y por lo tanto esas palabras que están constituidas por una sílaba no se tildan, pero existen otro grupo de monosílabos que sí se tildan y eso es correspondiente a mi tema, la acentuación diacrítica. Les he puesto un ejemplo de un texto lírico en la cual podrás observar términos que se repiten, es decir, hay monosílabos. Algunos monosílabos se repiten y hay una diferencia en ellos, como también hay otros grupos de monosílabos, pero que no se repiten. Dice el texto así: el sol resplandece aquí, mi estrella no ha huido de mí, tu luz en la oscuridad enciende mi alma, mi espíritu, mi existir.
el de tus alas a volar hacia su eterna paz en libertad. Puedes observar que existen términos que se repiten como por ejemplo mi con tilde y mi sin tilde, o él, también él sin tilde, él con tilde, y así. Puedes darte cuenta que hay palabras que se repiten. Ahora, ¿cuándo debo tildar o cuándo no? Eso es lo que vamos a ver. Existen casos de tildación diacrítica, es decir, ese grupo de monosílabos que siempre se van a tildar, pero porque tiene una función respectiva. Son 8 los monosílabos que siempre se tildan. Tenemos el primero el, tú, mi, sí, se, más, de, te. En total 8. Se tildan y no se tildan. Tienen doble función. Vamos a ver el primero. Monosílabo el, con tilde, cuando es un pronombre personal, y sin tilde cuando es un artículo definido. Por ejemplo, decimos, él diseñó un panel de colores. Ese él lleva tilde porque es un pronombre personal. Está reemplazando al sustantivo. Pero si yo digo, el joven diseñó un panel de colores, estoy indicando la palabra joven, que es el sustantivo. Por lo tanto, ese él tiene la función de artículo. Tú, número 2, tú. Tú con tilde cuando es un pronombre personal y tú sin tilde cuando es un adjetivo posesivo. Por ejemplo, yo digo, tú eres mi mejor amiga. Ese tú es a alguien. Se hace referencia en este caso a un pronombre. Y tu amiga está de viaje. Tengo ahí amiga, sustantivo. Ese tú cumple la función de un adjetivo posesivo. Número 3, mi. Mi con tilde cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, yo digo, mis padres piensan en mí. Yo, pronombre. Y mi sin tilde cuando es un adjetivo posesivo. Por ejemplo, digo, mi mascota es traviesa. Donde estoy indicando mascota, que es el sustantivo, y el mi viene a ser el adjetivo posesivo. 4. De con tilde, de sin tilde. Lleva tilde ese monosílabo cuando se refiere al verbo dar. Por ejemplo, yo digo, de lo mejor de usted. Pero no se tilda cuando cumple la función de preposición, de enlace, como por ejemplo, la casa de Viviana es grande. 5. Te con tilde, te sin tilde. Lleva tilde cuando se refiere a un sustantivo. Por ejemplo, yo digo, mi hermana tomó el té. Ese té se tilda. Pero si hago referencia a un pronombre, no lo tildo, como por ejemplo yo digo, te regaló un té. Ese primer té no se tilda, porque tiene la función de un pronombre. Pero el último té, un sustantivo, sí. Número 6, más con tilde, más sin tilde. Se va a llevar tilde más cuando hace referencia a un adverbio de cantidad y a un sustantivo. Por ejemplo, yo digo, alcánzale más fruta. Ese más hace referencia a cantidad. Pero si yo digo, se olvidó del signo más, ese más hace referencia a un sustantivo. En esas dos ocasiones va a llevar tilde más, pero no lleva tilde cuando equivale a la conjunción pero, es decir, cuando es reemplazado por pero. Por ejemplo, yo digo, te expliqué, mas no prestaste atención. Y lo cambio, diría, te expliqué, pero no prestaste atención. Entonces, cuando es una
conjunción. Ahí ese cambio es porque cumple la función de conjunción. Para estar más segura, tengo que poner el término pero, reemplazarlo por ese más sin tilde. Número 7. El monosílabo sí tiene 4 formas. ¿Cuándo va a llevar tilde? Cuando es un sustantivo y cuando es un adverbio de afirmación y también cuando es un pronombre personal. Y no lleva tilde cuando es una conjunción condicional. Cuando es un sustantivo, por ejemplo, yo digo, se demoró para darle el sí. Ese sí está como sustantivo. Pero si yo digo, me dijeron que sí vendrían, ese sí estoy afirmando. Por lo tanto, llevaría tilde. Y si yo digo, volvió en sí, es decir, volvió en él mismo, en sí, ese sí es pronombre personal, por lo tanto se tilda. ¿Y cuando no se tilda? Cuando es una conjunción condicional, por ejemplo, yo digo, si no haces tus deberes, no verás televisión. 8. El monosílabo se, con tilde, se sin tilde. ¿Cuándo lleva tilde este monosílabo se? Cuando tiene la función de un verbo. Por ejemplo, digo, sé que aprobará. ¿Y cuándo no lleva tilde? Cuando se refiere a un pronombre. Por ejemplo, digo, se irá de vacaciones. Dentro de este grupo también he considerado al término aún con tilde y aún sin tilde. Aún con tilde cuando equivale a un adverbio y puedo reemplazarlo por el término todavía. Por ejemplo, yo digo, aún no está lista para el viaje. Hago el cambio, diría, todavía no está lista para el viaje. Ese aún cumple la función de un adverbio, por lo tanto lo tildo. Ahora, el aún sin tilde es cuando equivale a una preposición, es decir, la preposición hasta. Por ejemplo, yo digo, aún los más inteligentes se equivocan. Diría, haciendo el cambio, hasta los más inteligentes se equivocan. Y también hay otro aún sin tilde cuando equivale a una conjunción, siquiera o incluso. Por ejemplo, diría, ni aún con ventaja podrán alcanzarnos. Hago el cambio, diría, ni siquiera con ventaja podrán alcanzarnos. O también con incluso. Cuando digo, por ejemplo, aún la mejor estrategia podría fallar. Hago el respectivo cambio, diría, incluso la mejor estrategia podría fallar. Hasta ahí lo que corresponde los monosílabos. Ahora, en la diapositiva número 6 nos vamos a poder dar cuenta ahora cuáles son esos monosílabos que sí se tildan, de las cuales ya están resaltadas. Tenemos el término el, mi, de, tú, nada más. Ahora, donde dice el sol, el primer el, ahí tengo un monosílabo que no se tilda porque tiene la función de artículo. En el siguiente donde dice mi estrella, mi sin tilde, también no se tilda este monosílabo porque tiene la función de un adjetivo posesivo. El otro que dice de mí, ese de está como enlace, como preposición, por lo tanto no se tilda, pero ese mi con tilde sí va, porque equivale a un pronombre personal. Cuando dice tu luz, ese tú no se tilda, si es un monosílabo, pero es un adjetivo posesivo. Por lo tanto, no se tilda. Y los demás, mi, donde dice mi alma, mi espíritu, mi existir, cada uno de esos términos que están acompañados a mí son sustantivos. Por lo tanto, cumplen la función de un adjetivo posesivo. Por lo tanto, no se tilda. Luego dice él. Ese él con tilde, sí lo tildo porque es un pronombre. El de tus alas a volar. Ese él se refiere a alguien, está cumpliendo la función de un sustantivo. Por lo tanto, lleva tilde ese él como pronombre.
Ese de también, porque equivale al monosílabo del verbo dar. El de tus alas. Ese de equivale a dar, por lo tanto sí se tilda. Entonces pueden darse cuenta que hemos aplicado esos monosílabos y hemos explicado por qué se tilda o por qué no se tilda. Así que recuerda, monosílabos no se tildan, excepto los 8 pares de casos que hemos explicado, que hemos visto hoy día. Esos 8, ahí tengo que detenerme y pensar y darme cuenta qué función cumple para poderlo tildar o no. Muy bien, jovencitos. Dice ahí la pregunta también, ¿qué palabras destacadas son iguales? Las que están destacadas, en este caso se refiere a los pares, el, mi, de. Y luego, ¿encuentras alguna diferencia entre ellas? Sí, unas están sin tilde y las otras están con tilde. Por ejemplo, mi sin tilde, mi con tilde. El sin tilde, el con tilde. O también de sin tilde, de con tilde. Ahí la diferencia. ¿Y cuántos monosílabos hay en total? Pues cuéntalos ahí todos los que están resaltados, tantos de colores como también de negro, y te vas a dar cuenta en total cuántos monosílabos hay. También he considerado en este punto el acento enfático, que es muy importante también que lo tengas presente. Este acento enfático o tilde enfática lo vas a aplicar a los pronombres interrogativos y exclamativos. Este acento enfático equivale a los pronombres interrogativos y exclamativos. Ahora, ¿qué es un pronombre? El pronombre cumple la función propia que tiene el sustantivo, el cual va a reemplazarlo justamente. Ahora, esos pronombres interrogativos y exclamativos son qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cómo, dónde, cuándo, cuántos o cuánto, pero estos pueden ser en forma interrogativa o en forma exclamativa. Solamente ahí va a llevar tilde y no va a llevar tilde cuando son relativos. Estos pronombres relativos son los que no indican ni pregunta ni exclamación, por lo tanto no se tildan. Vamos a ver cada uno de ellos. El qué, por ejemplo, puedo decir, ¿qué sabor pedirás? Interrogativo. ¡Qué bonito! Exclamativo. O también con quién o quiénes. ¿Quién es aquel niño? ¿Quiénes son esos niños? O con cuál y cuáles. Interrogativo. ¿Cuál es tu segundo nombre? ¿Cuál es ese? Sería exclamativo. O el término cómo. Por ejemplo, en interrogativo, ¿cómo te llamas? En exclamativo, ¿cómo lo obtuviste? ¿Dónde? En exclamativo, ¿dónde estarás, hijo mío? O en pregunta, ¿dónde estás ahora? ¿Cuándo? En interrogativo, ¿cuándo volverás a casa? O en exclamativo, ¿cuándo será el gran día? ¿Con cuánto o cuántos? En interrogativo, ¿cuánto costará ese lápiz? Exclamativo, ¿cuánto más esperaré por ti? Entonces, en esos casos, ya sean interrogativos o exclamativos, siempre lo tengo que tildar. Y recuerda que los otros que no llevan tilde son los que no cumplen esa función. A eso se refiere los relativos. Muy bien, llegamos a la parte final que corresponde a las actividades. Estas actividades los vas a desarrollar y lo vas a enviar a mi correo. La número 1, vas a elaborar un organizador visual creativo del tema en tu cuaderno. Puedes guiarte de uno de los modelos que te doy en la última página. Puede ser un mapa mental, un cuadro de llaves o un mapa conceptual. De acuerdo al modelo que tú escojas, tú elaboras tu propio organizador de todo lo que hemos desarrollado hoy día.
¿Sí? Un breve resumen. No quiero que transcribas nada. Algo muy original, muy creativo de tu parte para que elabores ese organizador. Ahora, eso sí, lo vas a escribir en tu cuaderno, lo vas a realizar en tu cuaderno. La número 2, lo vas a trabajar en una hoja aparte y una vez que terminas, lo vas a adjuntar en tu folder. Pero también me lo tienes que enviar a mi correo. Te doy 8 ejercicios, 8 pares de ejercicios en la cual tú vas a poner el monosílabo correspondiente, ya sea con tilde o sea sin tilde. Recuerda, son 8 casos de monosílabos que hemos visto que tienen doble función, es decir, que se van a tildar cuando cumple una función respectiva y no se tildan cuando cumplen otra función. ¿Sí? Hasta ahí sería entonces, jovencitos, lo que corresponde al tema de hoy. Gracias.